Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa. Como dice una canción por ahí, nace una flor, todos los días sale el sol. La canción se llama Inconsciente Colectivo de Charly García. ¿Qué tiene que ver Charly García, el inconsciente colectivo y el sillón de Mulián? Vamos a agarrar ese desafío, vamos a tratar de a lo menos agarrar el sillón de Mulián y el inconsciente colectivo. Desde las teorías más psicoanalíticas clásicas siempre se hablaba del inconsciente individual, el yo, el ello, el super yo y el inconsciente individual. Sin embargo, algunos discípulos o seguidores de Freud desarrollaron otras líneas y ahí aparece Carl Jung hablando del inconsciente colectivo, los arquetipos y empieza a generar otra reinterpretación de la primera teoría freudiana. Para conversar y tratar de vincular inconsciente colectivo, arquetipos, psicoanálisis, sociedad y cultura, tenemos de invitado a Pedro Salinas, psicólogo, doctor en filosofía de la Facultad de Salud de la Universidad Central. Eso es, sí. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Pedro tiene este como interés particular por la psicología junguiana. Así es, sí. ¿Nos podrías hablar un poquitito de qué es lo más particular y distinto de Jung versus otras teorías o otros psicoanalistas o tipos o corrientes? Sí, claro. Bueno, en estricto rigor, la corriente junguiana no corresponde al psicoanálisis, propiamente tal. Esto es porque el mismo Freud se encargó de hacer una serie como de requisitos para quienes iban a ser psicoanalistas, y dentro de esos requisitos, por algunas cuestiones teóricas que fueron las que generaron como cisma o separación entre Freud y Jung, Jung no cabe dentro de lo que se le denomina un psicoanalista. Es más bien como psicología profunda o psicología analítica, como se llama. Y lo más característico con respecto a tu pregunta, y qué buena la cita que hiciste al principio de Charly García a propósito, una de las cosas más características de la perspectiva junguiana es que abre hacia una dimensión totalmente distinta a lo que tiene que ver con lo inconsciente. Efectivamente, como tú decías, lo inconsciente freudiano fue una revolución tremenda para la época. O sea, probablemente hoy día nosotros no dimensionamos lo que eso significa, porque todos tenemos incorporado en nuestro lenguaje lo inconsciente. Pero si nosotros volviéramos así como hacia el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el que hubiera posibilidad de que algún malestar en el ser humano fuera causado por elementos que se llaman psicógenos, ¿cierto? O sea, como de la mente, era algo que en la mentalidad de la época simplemente no se concebía. O sea, pensemos que estamos así como en pleno positivismo, y en el pleno positivismo lo que se dice es, bueno, todo tiene que tener una causa física o material. Si alguien tiene alguna enfermedad de cualquier tipo, digamos una depresión o algo así, es porque hay algún bichito, digámoslo así, ¿no? Descoloquialmente, hay algún organismo, un ente material que está causando un malestar en la persona. En ese momento jamás se habría pensado que podrían ser cuestiones propiamente mentales lo que podrían causar un malestar. Por eso el pensamiento freudiano es tan revolucionario, porque nos propone que no solamente hay enfermedad orgánica, sino que hay enfermedades psicógenas, es decir, causadas por causas vinculadas al psiquismo, ¿cierto? La psique. Dentro de toda esa revolución que significó el pensamiento freudiano, que fue muy valiente para sacar adelante ese pensamiento, muy resistido en la época, Jung aparece como un personaje fascinante, controversial para algunos, que aportó elementos muy nuevos a la corriente psicoanalítica, tan nuevos que lo hicieron salirse de la corriente psicoanalítica, o más bien que lo expulsaron de la corriente psicoanalítica. Y ahí está lo que tú comentabas de que ya nuestro inconsciente no solamente son nuestros recuerdos reprimidos, nuestras experiencias reprimidas, nuestra sexualidad reprimida, sino que hay elementos que obedecen a una dimensión colectiva del psiquismo humano, que son universales por lo demás. Y esto es difícil de entender, porque ¿cómo puedo entender que hay elementos en mi inconsciente que no obedecen a mi propia experiencia? Es raro, ¿no? O sea, Quizá pudiéramos, esto ya como psicología profunda requiere a veces especificar algunos de los términos para poder posibilitar a lo menos algún grado de comprensión. Obvio. Quizá pudieras referirte un poquitito al concepto de inconsciente, primeramente individual, para luego extrapolarlo a donde lo lleva Carl Jung. A lo que te digo, claro. Mira, si hacemos historia, probablemente los conceptos de lo inconsciente aparecen
Por ahí, por el siglo XVIII, ¿no? Hay varios autores, ¿eh? No es Freud el que inventa el concepto de lo inconsciente, no es su propiedad. Lo que hace Freud, el mérito de Freud, es llevar esto a un ámbito particular del psiquismo, a un modelo de comprensión de la mente humana y a finalmente un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? O sea, ese es como el gran mérito freudiano. Lo inconsciente tiene que ver con aspectos que están fuera de la conciencia. O sea, si uno lo quisiera definir en términos de lo más simple posible, sería eso. ¿Qué significa que estén fuera de la conciencia? Nuestra conciencia es como nuestro eje ordenador en el mundo, en el tiempo, en el espacio, en la causalidad de las cosas. Ejemplo, mi conciencia hace que yo sepa que yo me llamo como me llamo, que trabajo donde trabajo, que vivo en tal calle, y que por otro lado, que sepa que ayer estuve en un lugar y que mañana voy a estar en otro. O sea, mi conciencia me permite una unicidad tiempo-espacio. Esto que puede parecer como obvio, de nuevo, para nosotros acontece como con la mayor naturalidad cuando una persona enfrenta, por ejemplo, una situación como una esquizofrenia, locura, psicosis, digamos. Esto se altera, se rompe. Las personas no tienen esa conciencia de dónde están, dónde vinieron, dónde van, quiénes son, escuchan cosas, se altera toda la noción de realidad. Por lo tanto, nuestra conciencia, paréntesis, que es un tremendo misterio todavía para las neurociencias, no sabemos dónde ubicar la conciencia. Esta es como, no es un concepto que sea poco problemático hasta el día de hoy. Ni la neurociencia avanzada nos puede decir, oye, la conciencia está ahí. No tenemos cómo saberlo todavía. Sigue siendo una X para nosotros la conciencia. Pero sí sabemos lo que posibilita, ¿cierto? Sabemos las expresiones de esa conciencia. No la podemos localizar, pero sabemos lo que posibilita. Entonces nos posibilita fundamentalmente también, entre otras cosas, funcionar en el mundo y adaptarnos de alguna manera a la realidad. Que hay elementos que estén fuera de esa conciencia, claro, resultó totalmente revolucionario en su momento. Pues, ¿cómo puede ser que haya cosas fuera de lo que yo creo que soy, de lo que creo que he vivido, que están como en un plano profundo, que a veces no las logro recordar, pero que están y tienen un efecto? Eso fue como muy, muy potente para la época. ¿Cómo, entendiendo que, o aceptando de que hay una conciencia donde aparecen fenómenos a nuestro darnos cuenta, claro, entenderlo como que además hay otro componente oculto, inconsciente, pero que de alguna forma en dinámica ejerce un influjo y tiene formas también de comunicarse, entre comillas, con nuestra parte consciente. Claro. ¿Cómo es esa dinámica de lo inconsciente a lo consciente o de lo consciente al inconsciente a través de la represión? Claro, eso también es bien curioso, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos en la perspectiva psicoanalítica, en la cual creo que es así, no olvidamos nada. No olvidamos nada. O sea, nuestra vida, nuestra memoria es una especie de disco duro con capacidades absolutas. O sea, yo vine caminando acá hoy día y probablemente mi espectro de la conciencia me tenía caminando por un lugar, saber dónde tenía que llegar, a qué hora, pero al lado mío pasó una persona, escuché una voz por ahí, fuera de mi conciencia. Pero no significa que no estén registradas dentro de mi aparato psíquico, ¿eh? El inconsciente, entonces eso es como bueno como para que la gente que nos pueda estar viendo, se supone, no olvida nada, está todo registrado, es como un gran disco duro. Es como el cuento, no sé si lo habrás leído, no tienes por qué, pero es un cuento muy interesante de Borges que se llama Funes el Memorioso. A lo mejor alguien por ahí lo puede haber leído o lo pueden buscar ahí la gente que esté viendo en la casa. ¿Cómo se llama? Funes el Memorioso. Y es un cuento de Borges que cuenta así como la historia de un sujeto excepcional que un día tiene un accidente y empieza a recordar toda su vida en tiempo real. Es decir, puede recordar el 24 de mayo del año 1956 y recrearlo en tiempo real. Las 24 horas que él vivió, las recrea en tiempo real. Es muy freudiano este cuento, de alguna manera, de Borges, porque nos dice eso. O sea, olvidamos, reprimimos, como tú decías, cosas, porque nuestra conciencia y nuestro psiquismo también tiene que funcionar con cierta economía. No podemos estar con todo en la cabeza de alguna manera. Tenemos que seleccionar como la atención de aquello que realmente nos resulta importante en determinados momentos. O bien reprimimos cosas porque realmente no las aceptamos de frente. Que eso es como el mecanismo de la represión freudiana. Hay cosas que no las quiero saber, no las quiero integrar en mi conciencia, por lo tanto como que las tiro para el patio de atrás de la casa, ¿no? O sea, yo tengo mi casa y tengo mi jardín delantero, todo lindo y con las cosas que quiero que se vean hacia afuera,
pero hay cosas que tiro hacia el jardín de atrás o al patio trasero, donde están arrumadas, apiladas, oscuras, medio sucias. Y lo curioso es que uno no tiene la llave para poder acceder a ese patio trasero cuando claro, uno quiera. Claro. Pero sí, el patio trasero también se encuentra su forma de manifestarse. Absolutamente, claro. Entonces, si nosotros lo llevamos como a nuestra vida concreta, ¿cómo se va manifestando esas cosas que vamos acumulando en el patio de atrás? Bueno, una forma, que decía Freud, es por nuestros lapsus lingüe, ¿cierto? Cuando de repente se nos sale una palabra que no era la que queríamos decir y parece como un accidente del discurso, del lenguaje, ¿cierto? Otra que dice Freud es nuestros actos fallidos, es como que chuta, se me dio vuelta el vaso encima, no voy a poder ir, o no me voy a poder ir donde tenía porque era la única ropa que tenía, no voy a ir. Bueno, ya, ¿será tan accidental la cosa? Como que, ya, actos fallidos, accidentes múltiples, qué sé yo, tiene varias expresiones. Y bueno, y el tercer camino por el cual lo inconsciente se puede expresar, que en eso yo creo que Jung y Freud están muy de acuerdo los dos, los sueños, ¿no? En los sueños, que es como la vía regia, como decía Freud. La vía regia al inconsciente, a lo inconsciente, son nuestros sueños. Esa actividad misteriosa que tenemos todas las noches, que a veces nos acordamos, a veces no nos acordamos, pero siempre soñamos, ¿no? Siempre tenemos, eso sí lo podemos saber porque si no hacemos estudios, ustedes lo que se conoce como la fase REM, ¿cierto? La fase REM del sueño, cuando nuestros ojos tienen movimientos oculares, generalmente pues estamos soñando, estamos teniendo actividad onírica, entonces soñamos, a veces no nos acordamos, pero ahí tenemos tres caminos por los cuales aparece lo inconsciente. ¿Y cuál es el valor o cuál es el fenómeno que posibilita conectarnos con nuestro inconsciente individual? Bueno, hay algo que ahí ahora respondo más bien de Jung, yo creo, ¿no? Yo creo que hay un valor fundamental de que el hecho de que nosotros haya cosas que las tenemos reprimidas, como tú decías, no significa que no tengan efectos. Tienen efecto y tienen efecto en nuestras emociones, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, incluido en nuestro bienestar psíquico. Sí, hay estas ideas como de ciertas enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Es porque estamos pensando que hay elementos que son más bien psicógenos que pueden actuar sobre elementos orgánicos de nuestro cuerpo, o a veces sobre ciertos malestares sin que haya ningún tipo de componente orgánico asociado. O sea, una persona se puede sentir mal, puede sentir ciertas cosas, alergia, erupciones cutáneas, exámenes médicos, nada, la persona está absolutamente sana. Y así sucesivamente. Pérdidas de los clásicos casos de histeria freudiano, que a mí me tocó harto verlo en psiquiatría en el Barros Luco. Una persona pierde el habla de un momento a otro, exámenes primero de neuroimágenes, si hay algún daño cerebral, nada, pero no puede hablar. ¿Cómo explicamos estas cosas? Bueno, ahí empezamos a escarbar. Tenemos que ir como a mirar al patio de atrás de la casa, siguiendo esa metáfora. ¿Qué de ese patio de atrás se me está colando? ¿Qué se me ha acumulado de una manera inconveniente que hace que la casa se me esté tornando disfuncional o se me esté desorganizando algo en mi vida diaria, finalmente? A este punto ya podemos imaginar este patio de atrás, que en algún momento es el patio de atrás de la humanidad. Sí, claro. Donde Jung ya acuña esto del inconsciente colectivo, sí, que es una tremenda revolución también para la época, para la teoría y para las implicancias de que qué es esto, de que yo estoy conectado de alguna forma con toda la humanidad o con aspectos por lo menos de todo eso. Sí. ¿Nos puedes hablar ahora del inconsciente colectivo? Sí, es una idea fascinante, yo creo, de Jung, que es en términos como simples, es decirnos que tenemos elementos psíquicos que son comunes a toda nuestra especie y que han estado presentes desde que de alguna manera contamos con una narrativa de humanidad, ¿ya? Y que no tiene que ver ni con la escritura ni con la cultura, sino que probablemente tenga que ver con 150.000 años atrás, cuando el Homo sapiens o el Sapiens sapiens se irguió diferencialmente sobre las otras formas de vida protohumanas o animales y empezó a desarrollar narrativas fundamentalmente, narrativas, mitos, ritos, ¿cierto? Cuando aparece eso en la historia de la humanidad, cuando empezamos nosotros a pesquisar hacia atrás y nosotros, oye, aquí hay un mito, aquí hay una creencia, aquí hay una cueva, un dibujo en una cueva en Lascaux, decimos que hay algo que está pasando, que está expresándose algo que no tiene que ver solamente con la vida de ese individuo en particular, sino que se abre a elementos que son de índole universal. La pregunta ahora es,
¿cómo sabemos eso? Uno dice, bueno, ¿qué prueba tenemos de que hay elementos que son de tipo colectivo? ¿Ya? Un elemento son efectivamente los mitos. En esto coincide, por ejemplo, Jung y Eliade. Mucha gente de esa época dice, bueno, si nosotros empezamos a analizar los mitos de la humanidad, nos encontramos con que hay mitos súper comunes, pues, absolutamente comunes. Quizás el más conocido, el mito, por ejemplo, del diluvio universal. Nosotros sabemos que el diluvio universal es un mito, entre comillas, que está presente en muchísimas culturas, incluida nuestra cultura chilota. Las culturas de Oriente Medio, las culturas del norte de América, las culturas de lo que conocimos como los pueblos vikingos, ¿cierto? En India, en fin, es un mito que está presente en todas las culturas. Claro, que lo interesante a destacar es que se da en culturas que no tuvieron contacto, sino que emergieron espontáneamente en distintos continentes y en distintos lugares geográficos, con lo cual uno descarta el hecho de que se hayan polinizado las ideas, sino que algo que apareció en Asia apareció en América también. Claro. Y eso empieza a hablar de algo un poco más místico también, porque la pregunta es, bueno, ¿de dónde emerge esto humano si no ha habido contacto entre dos culturas, por ejemplo? Claro, eso es muy interesante, ¿eh? Hay un programa en el cable que a lo mejor la gente lo ha visto, que se llama Alienígena Ancestral. Hay un programa que a veces como que lo toman un poco para el deseo, porque el programa termina todo como llevando a explicaciones que tienen que ver con alienígenas. Bueno, más allá de eso, de ese programa, yo rescato mucho la parte antropológica del programa, porque no su explicación siempre en términos de que todo tiene que ver con aliens, ¿cierto? Pero hacen estudios antropológicos muy interesantes y ahí es cuando nos muestran, oye, miren, este tipo de construcciones están presentes en Italia y están presentes en Mesoamérica y en el norte de África. Por ejemplo, yo en ese mismo programa también, por ejemplo, la figura repetitiva de gigantes, claro, y de aparatos que parecen naves espaciales. Exacto, en distintas culturas, en distintos tiempos, en distintos lugares. Claro, eso son cosas muy llamativas, se nos empiezan, y así fue como Jung empezó también, entre otras cosas, a desarrollar esta idea del inconsciente colectivo. Era, por un lado, era porque había elementos en los sueños, elementos simbólicos en los sueños de sus pacientes y de él mismo, que él empezaba a encontrar que se repetían, ¿cierto? Y que a veces tenía que ver con experiencias que no obedecían solo a lo individual. Como una persona, por ejemplo, en un sueño, se le puede soñar con un vocablo, una palabra de una cultura que ella no conoce y que no tiene ninguna relación con su experiencia. Un paciente así de junguiano, un alemán o un suizo, que le cuenta de que tuvo un sueño donde él era nombrado con su nombre propio, con un nombre extraño que después de que averiguan viene de Oriente Medio, por ejemplo. Y la persona nunca ha tenido contacto con ninguna cultura del Oriente Medio, ni siquiera sabe hablar ningún dialecto o algún idioma en esa esfera. Se le fueron sumando muchas experiencias a Jung. Después, claro, empieza a encontrar esto que en los mitos hay cosas muy similares cuando se estudia desde la perspectiva de la mitología, algo que hizo súper bien Mircea Eliade. Claro, se encuentran elementos muy comunes en todas las culturas, pues empiezan a aparecer también símbolos, ¿cierto? Y a partir de esos símbolos se empieza a generar esta cuestión también de, dice Jung, aquí hay elementos constitutivos de la psique humana que no obedecen solo a nuestra experiencia individual, que tienen que ver como una especie, tal como heredamos genes y heredamos saberes instintivos, innatos, también hay estructuras psíquicas que parece que también heredamos de la misma forma como tenemos una herencia genética, pero a nivel psicológico o psíquico, más bien. Eso es súper interesante empezar a ver las implicancias que pudiera tener eso, pues si uno asume que en la medida que uno logra que ciertos contenidos del inconsciente que estuvieran, como tú señalas, en la psicogénesis, fundando algún tipo de malestar, esa es la posibilidad de traerlo a la conciencia, donde se funda la posibilidad de poder integrarlos. Y ahí aparece un concepto como de sanar, a través de la integración, de comprender también lo que está fundando el malestar. Pero si uno ya lo extrapola al nivel del inconsciente colectivo, uno pudiera empezar a hablar del malestar de la cultura y también pretender a lo menos pensar si esta dinámica se da entre el consciente y el inconsciente individual, ¿existe alguna dinámica entre la conciencia social y el inconsciente social como medio de acabar con el malestar de las culturas, por ejemplo? Es una pregunta difícil esa. El malestar en la cultura, que fue un texto muy, muy singular de Freud, donde recoge de alguna manera
lo que estaba pasando en la época, ¿cierto? Principios del siglo XX, como para que la gente se pueda ubicar en un paisaje, era de bastante desencanto, sobre todo en lo que era la sociedad europea, a la que pertenece Freud, a la que perteneció Jung también. Venían de muchas guerras, ¿no? No solamente de la Primera Guerra Mundial, sino que habían habido otras guerras en lo que fue el proceso fundante de la Alemania, la derrota de Alemania, ¿cierto? Etcétera. Y habían habido muchos periodos de guerra. La Primera Guerra Mundial viene como a ponerle más condimento, a intensificar una cierta sensación de malestar generalizado en la cultura. Sumemos el otro ingrediente, la revolución industrial. ¿Cierto? La revolución industrial y todo lo que son las fases económicas de la sociedad, que empieza a emerger así como con lo que se transformará el capitalismo avanzado, obviamente también tuvo implicancias muy potentes, pues el ser humano se maquiniza. La máquina empieza a tener, la máquina, antes fue el vapor, el tren de vapor, la máquina empieza a tomar un rol preponderante en lo que es la vida de las personas. Comienza como en la voz de los pensadores y un poco en el temple de ánimo de la gente de la época, empieza a haber una sensación de deshumanización. Si nosotros leemos distintas cosas en el arte, en la filosofía, en la psicología, en la poesía, hay un continuo con este elemento como de deshumanización de la vida. A partir de la máquina, el gran crecimiento de las ciudades, la industria, el auto, todas las telecomunicaciones. Fue una revolución muy potente como para las mentalidades de la época, ¿cierto? Entonces se empieza a acumular un malestar creciente. Si las personas en la casa quieren ver algo, un documento que sea más o menos simple de poder entender lo que significa este proceso, les recomiendo Tiempos Modernos de Chaplin. Tiempos Modernos de Chaplin es curioso porque Chaplin pasa la historia como alguien que fuera como una especie de comediante. Comediante, claro. Pero si uno ve los primeros, ahí yo invito a la gente en la casa que vea los primeros 10 minutos, si no quieren verla entera, pero que vean los primeros 10 minutos de Tiempos Modernos de Chaplin. Es una crítica feroz a la cultura, es una crítica feroz porque nos muestra lo que significa el trabajo en la línea de producción de un obrero cualquiera. ¿Cierto? Esta nueva invención de la industria donde la persona tiene que estar en una posición, ¿cierto? Que está esta perspectiva así como tayloriana de la administración científica del trabajo, donde tiene que ocupar una posición y puede estar horas atornillando una pieza y otra pieza y otra pieza que viene en la línea de producción. Es algo inédito en la historia del ser humano, ¿no? Y que también describe la enajenación que empieza a producirse por la pérdida de sentido, sí, de labores rutinarias, repetitivas, como una máquina. O sea, las lógicas de las máquinas también empiezan a permear a las lógicas de los cuales la economía empieza a entender al ser humano también como un recurso humano. Exactamente, tal cual, es así y se produce este proceso de alienación. De alienación del sí mismo que Chaplin lo ejemplifica de una forma magistral. O sea, es muy actual esa película. La gente va a ver ahí esa película, las primeras imágenes son hordas de personas subiéndose, por ejemplo, al metro o a un medio colectivo. Después Chaplin muestra un montón de ovejas, ¿cierto? Así como una lógica del rebaño. Después muestra a un obrero que él mismo, ¿cierto? Con una serie de tics nerviosos producto de estar, como tú dices, haciendo labores repetitivas todo un día, que es una cuestión que nos parece lo menos humano que puede haber. Sin embargo, esa fue la forma sobre la cual el capitalismo logró su expansión mundial y su éxito como, entre comillas, su éxito como modelo económico dominante. Entonces, a partir de esta, yo creo que hay que decirlo así, a partir de la explotación directamente del recurso humano. Horas extensas, horas de trabajo, 10 y 16 horas, algo muy cercano a la esclavitud. Entonces, en este contexto, no es muy difícil imaginar, además de las guerras, ¿cierto?, de que había un descontento generalizado que Freud agarra y lo toma en este texto que mencionamos, como para volver ahí, el malestar en la cultura. Y Freud nos dice algo muy interesante, nos dice, la cultura se monta sobre tres pilares fundamentales: la ciencia, el arte y la religión. Y Freud agrega, cito textual, dice, esto es textual de Freud, quien no tenga ciencia, dice, tenga entonces arte, y quien no tenga ni ciencia ni arte, tenga entonces religión.
Freud desde su perspectiva atea, ¿cierto? Aunque era judío, pero tenía un judío ateo, piensa que bueno, lo último que tenemos como para sobrellevar la vida y uno de los pilares, pero sin embargo un pilar muy fuerte, es la religión. Empieza además, bueno, haga un paréntesis, ciencia y arte ya estaban como, digamos, en crisis. O sea, si nosotros vamos al mundo actual, la ciencia es profundamente cuestionada, la gente no lo sabe, pero al mismo tiempo que hay un descubrimiento científico, ese descubrimiento científico se cuestiona inmediatamente. Lo tenemos clarísimo con la vacuna y todo lo que está pasando con el COVID actualmente. El arte dio para cualquier cosa, hoy día ahí lo podemos ir desmenuzando si quieres, pero el arte hoy día nos podemos encontrar con las más insólitas expresiones de arte, a tal punto que una persona puede decir, ¿esto es arte? ¿Pero es broma? ¿Esto es arte? Y la religión, ni hablar, o sea, la religión ha sido quizás el más sensible de los derrumbes que hemos tenido en estos primeros años del siglo XXI y que ya venía del siglo XX, particularmente yo creo con la religión católica. Pedro, tenemos que ir a un pequeño corte y vamos a volver a tratar de llevar esta misma reflexión de hace varios cientos de años atrás. ¿Todavía podemos hablar de un malestar de la cultura actualmente? ¿Podemos hablar de un malestar cultural en Chile? Para esas preguntas vamos y volvemos en unos minutitos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio. Compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte del programa. Estamos teniendo una profunda conversación y reflexión sobre el inconsciente colectivo, el malestar de las culturas, psicoanálisis, Freud, Jung, los arquetipos. Vamos a tratar ahora de ir viendo cómo estas cosas que hemos visto, que se vieron en el momento en que nacieron estas teorías o comprensiones, se pueden mirar, Pedro, esos mismos fenómenos hoy en día en la actualidad, en el mundo, en el Chile de hoy. Yo creo que absolutamente sí, porque siempre están activos, o sea, siempre estamos como conectados a este inconsciente colectivo, que aprovechemos de contar. Este inconsciente colectivo tiene ciertos habitantes, por así decirlo, como un espacio, ¿no? Y estos habitantes son los que se denominan los arquetipos, ¿eh? ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos Jung los define como energía psíquica pura, pero que se nos representan a través de imágenes. Una forma, que son imágenes universales, ¿eh? Una forma simple quizás de definirlo como para que las personas lo puedan entender en la casa, son como por ejemplo las cartas del tarot. Nosotros en las cartas del tarot nos encontramos con elementos que probablemente si vamos a cualquier cultura, en cualquier momento, ahora, vamos a encontrar con que son cosas que a cualquier persona va a tener familiaridad con eso. El sol, la tierra, el viejo sabio, el emperador, el mago, el loco, claro. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo esta relación con lo junguiano? Y ahí voy a responder a tu pregunta, si hoy día podemos identificarlo y por qué digo que sí. Es porque nunca dejan de estar.
Lo que pasa es que las imágenes con las cuales representamos los arquetipos son propios de cada época, pero no significa que no dejen de estar. Los arquetipos son de alguna manera como la estructura de nuestro psiquismo, pero cambian. La forma, la organización puede cambiar. Por ejemplo, toda casa tiene paredes, ventanas, puertas, techo, digamos, como elemento básico. Y podríamos seguir nombrando otros subelementos, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a investigar distintas casas, nos vamos a dar cuenta con que las casas, dependiendo del lugar, la zona, la época, varían, ¿no? Una casa en Islandia probablemente va a tener un techo muy abusado en B para que la nieve escurra, ¿cierto? Y una casa en el altiplano probablemente va a tener un techo plano porque no llueve nunca. Pero podemos decir, eso es una casa, esto también es una casa, ¿cierto? Entonces los arquetipos son como los elementos estructurantes de nuestro psiquismo. Están siempre ahí y nos van organizando nuestra mente de tal manera que nosotros creamos narrativas profundas. Ahí viene todo el trabajo de terapia y análisis, que de alguna manera nos van determinando, ¿cierto? Y nos van determinando más allá de lo que nosotros podemos entender como nuestra propia conciencia de sí o nuestra voluntad. Hay un elemento que es muy misterioso en Jung, que es plantearnos, pero se entiende después, que este inconsciente colectivo es autónomo, tiene vida propia, fundamentalmente. Los arquetipos tienen su propia valía, ¿cierto? Llevémoslo a la época actual. Como para hacer un ejemplo, y a propósito de lo que hablamos de los alienígenas ancestrales. Cuando Jung le preguntan una vez si él creía en el fenómeno UFO, OVNI, Jung dijo, bueno, creo, dice, obviamente creo, porque para mí son la forma actualizada, tecnologizada de los ángeles. Si nosotros en el Antiguo Testamento teníamos un carro de fuego que venía bajando del cielo, así con Isaías, qué sé yo, ¿cierto? Bueno, ahora ya no tenemos carros de fuego porque nadie anda en carros tirados por caballo, pero tenemos ovnis, ¿cierto? Entonces Jung pensaba, lo que hay ahí es el arquetipo que se está actualizando a la época, pero sigue siendo el mismo. Es como la idea del mensajero. Es interesante porque finalmente esta energía pura que tú señalas adquiere las vestimentas del tiempo y de la cultura. Hay una serie en el cable que se llama American Gods, que justamente la tesis es cómo los dioses antiguos empiezan a luchar contra los dioses nuevos, donde los dioses nuevos son las redes sociales, el internet, la tecnología, y empieza a haber una lucha entre estos dioses nuevos que quieren acabar con los dioses antiguos, y los dioses antiguos empiezan a morir en la medida que gente deja de creer en ellos. Y ahí está la temática. ¿Crees que se pudiera hacer algún juego un poco lúdico y asignar algún arquetipo al momento sociocultural político de Chile? ¿Habría algún arquetipo que para ti pudiera ser algún valor simbólico para este proceso de Chile? Es... Una pregunta sencilla, así como trivial. Trivial. Es que no es tan simple porque en general nosotros nunca actuamos con un puro arquetipo. Jung pensaba que nuestros arquetipos él decía, se constelan. Sí, las constelaciones. Claro, se constelan, es como que las personas piensen así como que igual que el Sol y los planetas del sistema solar, están actuando todos juntos para que se dé eso que nosotros conocemos como sistema solar. Cuando en la Alemania de Hitler se dio el fenómeno hitleriano de la Segunda Guerra Mundial, en parte era porque Hitler tenía un profundo conocimiento de lo que eran los símbolos profundos del inconsciente colectivo. Dicho sea de paso, a Jung se le tildó muchas veces de ser como proclive al pensamiento nazi, cosa que ha sido absolutamente desmentida. De hecho, Jung tuvo una participación muy activa en poder salvar varias vidas de personas que estaban comprometidas por ser judíos o por ser de otras etnias que el régimen hitleriano tenía en mira, ¿cierto? Pero sí, Jung había enfatizado las diferencias sobre lo que significaba el psiquismo ario, por ejemplo, del psiquismo judío. Pero es enfatizar la diferencia porque obedecen a historias y a momentos culturales distintos. Nunca lo planteó como, esto es mejor que lo otro. Sin embargo, Hitler y todo el aparataje que él tenía, conocía muy bien lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasaba con Alemania? Venía de perder 2 guerras. Era una Alemania profundamente herida,
tenía ahí mucho malestar en sí mismo por no ser el gran imperio que se había pensado ser en un momento. Hitler, si nosotros analizamos la propaganda hitleriana, Hitler toma un montón de elementos simbólicos. O sea, parte de lo que le dio el éxito a Hitler fue su propaganda, la propaganda nazi. Y si nosotros analizamos esa propaganda nazi, está plagada de símbolos que fueron a dar directo a lo inconsciente colectivo del pueblo alemán. El águila, los colores, los estandartes, el fuego, la renovación del fuego. Es como que nos estuviera contando Hitler lo que hace con el pueblo alemán, es como decirle, oye, ¿saben qué? Podemos revivir al héroe, ¿cierto? Al héroe que fracasó, que fue a la guerra y que perdió, lo podemos revitalizar como ave fénix de la ceniza y podemos hacer de esto una gran nación. Pero lo hace en términos totalmente perversos. O sea, vimos los resultados con todo lo que fue el Holocausto, ¿cierto? Probablemente una de las cosas más atroces de nuestro siglo XX. Pero Hitler manejaba esos conocimientos, o todo el entorno hitleriano, del psiquismo profundo, de cómo símbolos, narrativas o elementos pueden afectar la vida del individuo. Imaginémonos que el pueblo alemán era el pueblo probablemente de los pueblos más cultos de Europa. ¿Cómo entendemos que el pueblo alemán haya caído en una especie como de delirio colectivo, que fue lo que pasó, ¿cierto? Como que hubiera sido una locura colectiva, ¿no? Que hoy día ni los mismos alemanes lo pueden entender. ¿Cómo hicimos lo que hicimos? A la base de eso, Hitler sabía que estaba yendo directamente hacia elementos que tenían que ver con el inconsciente profundo, que podía hacer que distintas personas se comportaran bajo una misma idea, un mismo móvil en torno a ciertos ideales. Qué interesante eso en la medida que uno mapea la realidad con un inconsciente colectivo y entendiendo que el inconsciente puede generar un gran influjo en el consciente sin acceder a una comprensión del por qué me está sucediendo o estoy vivenciando lo que estoy vivenciando de esta forma particular, uno puede generar una estrategia comunicacional, propagandística, con símbolos, rituales, arquetipos, para poder casi como activar algo que estaba ahí, pero que si no se activaba hubiera quedado tranquilito por ahí sin tanta expresión de fuerza. Pero parece que los botones correctos fueron apretados y esto... Y brotó algo que fue muy potente, ¿no? Que fue entre cosas que tuvieron que ver con la misma vida de Hitler, que fue esta especie como de un héroe trágico, ¿no? O sea, y su propio sentimiento de frustración que él tuvo. Ahí pueden leer un poquito la biografía de él, ¿no? Pero con lo que podríamos llamar un complejo de inferioridad, que se revierte en tratar de hacer esto lo más grande, no lo más grande posible. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el eje comunicacional político de Trump, también tomó algunos elementos así, también tomó el elemento del águila, hagamos América grande de nuevo, ¿cierto? Todos estos discursos también como llevados hacia el nacionalismo, que fue lo mismo que hizo Hitler, resaltar elementos de la identidad nacional. Volvamos a hacer esto de nuevo, renazcamos de una manera heroica, pero con costo. Que también lo vimos en la segunda vuelta, también más en el sector de casta, también alcanzó a agarrar algunas narrativas que empezaban a vislumbrar por dónde iba más o menos la épica, que también claro. Esto como Chile es un gran país, hay que recuperarlo, tenemos que volver a ser lo que fuimos, cada vez iba apareciendo más al Capitán América y todas estas cosas. Claro. Esta canción, así como a propósito de Charly García que tú tomaste, si citamos a Bowie, todos podemos ser héroes o todos queremos ser héroes, es así, de alguna manera todos queremos vivir una gesta heroica en la vida. El capitalismo particularmente no reprime eso. ¿Qué es lo heroico que podemos hacer hoy día? No es mucho, quizás. Cumplimos un horario de trabajo, vamos, volvemos. Sobrevivir en estas condiciones es lo más heroico claro. Que uno puede alcanzar. Claro, si uno lo lee así, uno dice, claro, en realidad lo heroico se da por sobrevivir, ¿cierto? O sea, por alcanzar, por sostener la vida. Pero quizás no porque yo tenga la posibilidad de hacer esta gran gesta, ¿cierto? Así como de triunfo. No, pero precisamente es como lo cotidiano. Quizás nuestra gesta más heroica hoy en día es sobrevivir al mundo cotidianamente y mantenernos en pie en las condiciones que estamos. Hace tiempo leía un estudio que habían hecho en Estados Unidos de cuáles eran los mayores temores sobre el miedo. Y uno de los resultados que me llamó la atención fue que gran parte de la gente
tenía miedo no a que le pasara algo particularmente trágico, sino que finalmente no le pasara nada interesante en su vida. Qué curioso ese tipo de miedo tan cultural de que finalmente en algún momento mi vida no haya tenido ningún sentido haberla vivido. Y llegar a una angustia existencial por ese temor es bien profundo. Es profundo, claro, porque si de nuevo retomamos esta narrativa del heroico, claro, lo heroico nos propone una dirección, ¿no? Más allá de las consecuencias que esto pueda tener, el Cid, Don Quijote, el Señor de los Anillos, todas estas historias toman al elemento del héroe como un elemento principal, se organiza en torno al relato del heroico. Frodo, cualquiera que sea, ¿cierto? Toda esta Star Wars, todas tienen un elemento de hay un héroe presente ahí que está articulando y dirige su vida más allá de las consecuencias que esto pueda tener, porque hay un valor superior que conduce mi propia existencia en el mundo y le da un sentido. Y que debe enfrentar a su sombra como parte del camino del héroe. Exactamente. Oye, Pedro, te vamos a proponer una provocación en realidad, con algunas frases que se le atribuyen a Jung. A mí no me consta, pero digamos que va a ser suficiente la excusa para referirnos a algún aspecto. Super. Entonces te vamos a tirar alguna frase, la vamos a leer y ahí vamos conversando. Mira, tenemos acá una primera frase. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. ¿Qué te evoca esa cita? Es efectivamente desde Jung. 1-0, bien. Vamos, bien. Es de Jung, sí. Esa cita tiene que ver mucho con un prólogo que hace en Lo Inconsciente Jung, donde Jung en un momento en que había mucho énfasis en el trabajo de lograr como un academicismo exagerado. Bueno, yo soy académico también. Entonces Jung dice, ¿saben qué? Despójese de la toga doctoral, dice, en el prólogo de Lo Inconsciente, y salga a ver la vida en su altura y en sus miserias, dice Jung. Vaya, visite los meetings socialistas, vaya a las tabernas, vaya a los bares y volverá cargado con mucha más ciencia de la que podrá encontrar en los libros. Lo estoy citando casi textual. Tiene que ver con eso. O sea, el fondo, si no conocemos el mundo y a través del mundo nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos entrar en contacto con otros si en el fondo tenemos que desarrollar esto que Jung llama el alma? Podemos sabernos todas las teorías, pero si no desarrollo mi alma profunda, mi autoconocimiento, por decirlo así, voy a quedarme solo en la teoría. También en el contexto tan politizado, abandonar un poco las ideologías y volver a vivir en presente, sí. En la posibilidad de la espontaneidad de volver a sorprendernos sin tantos preceptos y cosas preconcebidas. Absolutamente, y también un poco como un llamado alerta, porque bueno, desde los años 80 hemos tenido una proliferación de textos como de todos estos libros de autoayuda, gurú, chamanes, guías espirituales y una serie de cosas, de viajes espirituales, que la gente, claro, lo ha hecho, la hace con la necesidad, pero muchas veces se empiezan a tornar un bien de consumo más nomás, ¿no? Y realmente no hay una transformación de las vidas individuales de las personas hacia un mayor bienestar. Me ha pasado gente en la consulta que de repente ha tomado todos los cursos, ha leído todos los libros, ha ido a India, a todas las peregrinaciones. Y claro, ese cambio dura un ratito nomás, pero después vuelta a lo que éramos, bien o mal, ¿no? Entonces, adentrarse en el alma humana requiere, a propósito de lo que tú dijiste, requiere más que eso, más que hacer un turismo espiritual, requiere algo que ir al patio atrás de la casa, ir a la sombra, a lo que no queremos ver. El camino en ese sentido, que tiene que ver con lo que cita Jung, el camino es hacia adentro. Jung dice una cosa así, a lo mejor la tienen aquí. Vamos, espera, antes de seguir adelantando, okay. Vamos a ver si le pedimos a los muchachos que tiren otra frase, a ver qué hay. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Exacto, también es de Jung. Sí. 2-0, vamos bien. Súper, sí, claro. ¿Qué te evoca esta frase? Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, esta idea como de la iluminación. Tenemos tantas cosas que hoy día nos prometen como iluminarnos, ¿no? Así como entre comillas, ¿no? Pero esa luz, como dice Jung, necesitamos ser conscientes de la oscuridad, ir a la sombra, ir al patio de atrás, y cuando logramos alumbrar esa parte, realmente logramos integrar. Porque no significa que nosotros borremos la sombra, sino que esa sombra tiene un sentido, tiene una función, es parte de nosotros, es integrarla.
Jung dice no tenemos que transformar, es aceptarla, identificarla, no transformarnos en eso, pero tenemos que verla para saber qué efecto tiene. Y una de las cosas que dificulta mucho esto de conocerse en profundo tiene que ver con que muchas de las o algunos de los aspectos que son inconscientes están ahí a propósito de que nos han dañado, nos han causado daño en algún momento de la vida. Por tanto, la fuerza que los mantiene ahí a veces es un yo que no quiere enfrentarse a lo que le hace daño, le causó dolor en algún momento de su vida. Nadie probablemente a la mitad de la vida, a los 40 años, tú, yo, la gente que nos está viendo en la casa, yo creo que nadie ha llegado indemne al punto en que esté. Todos tenemos heridas de guerra, dolores, decepciones, desamores, frustraciones, y esas cosas quedan como huellas, ¿cierto? En nuestra, así como cicatrices en nuestra piel, y a veces como heridas que no han sanado nomás, porque están ahí abiertas. Si no nos hacemos cargo de eso en algún momento, van a seguir doliendo. ¿Sí? Vamos con una tercera frase, a ver si tenemos más por ahí. Su visión se aclarará solamente cuando usted pueda mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ese también es de Jung, efectivamente. 3-0, bien, vamos bien. ¿Qué te evoca esa frase? Es lo mismo. Jung en algún momento hace esta expresión, la tiene en un momento bien particular. Él va a Estados Unidos en periodo de elecciones, años 58. Llega a Estados Unidos y ve lo que significa una elección presidencial en Estados Unidos y dice, esto es tremendo, esto es pura propaganda, aquí la gente está un poco desquiciada, ¿qué significa esto? Así que dice, ustedes son predominantemente personas extrovertidas, es decir, miran hacia afuera. Miran hacia afuera, claro. Entonces dice, el camino para eso no es ese, es mirar, ir hacia adentro. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira en su interior despierta. ¿Qué se pudiera entender como mirar hacia adentro? Mirar desde dónde, es una pregunta compleja, ¿no? Pero es mirar desde dónde se generan todas nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestros dolores, nuestros temores, nuestra alegría, lo que quiero ser, lo que no quiero ser. Hay una canción de Talking Heads, a propósito que hemos hablado un poquito, hemos hecho unas citas musicales, que se llama Once in a Lifetime. Esa canción de Talking Heads en una parte dice, aquí estoy a mis 40 años, tengo una linda casa, tengo una linda esposa y tengo un trabajo, pero después dice, bueno, pero ¿qué hago aquí? Dice, ¿qué hago aquí? Es como que llegó a los 40 años y se topa con una vida construida y dice, ¿qué hago acá? Y de repente él dice después en la segunda estrofa, dice, bueno, ¿y dónde está mi linda esposa? ¿Dónde está mi linda casa? ¿Dónde está mi lindo auto? En el fondo es como que hubiéramos sido arrastrados, ¿cierto? Como por ciertas consecuencias, y no nos damos cuenta. Es que eso es tomamos decisiones en función de lo que ha sido nuestra educación, la influencia de los padres o elementos más profundos, pero no nos damos cuenta. Ese despertar tiene que ver con... Es curioso porque según lo que tú has dicho, yo podría aventurarme a decir que de alguna forma el inconsciente es una energía que está en nuestra experiencia, pero al no tener forma, no logra, la conciencia no logra operar con ello porque no tiene forma. O nos conduce donde nos quiere conducir. Por eso sin saber por qué vamos o queremos ir para allá. Claro, por eso Jung enfatiza eso. O sea, cuando yo no logro hacer mirar y dar cuenta de dónde vienen mis reales motivaciones en el mundo, yo después diré, la vida aconteció como destino. Pero Jung después aclara en esa misma cita, dice una cosa así, bueno, yo he sido las elecciones conscientes que yo he tomado en mi vida. No puedo decir que he sido arrastrado por el destino, ¿cierto? Eso es lo contrario de una vida poco consciente, poco alumbrada hacia el interior. En la medida que nos hacemos conscientes desde dónde nos movemos en el mundo y por qué decimos, hacemos, sentimos, pensamos, actuamos de tal manera, podemos ir aclarando el mapa interior. Bueno, justamente la tesis de este contexto de programa es básicamente al mejorar las comprensiones de nuestro propio psiquismo, de nuestro propio ser, se fundan las posibilidades de dirigir la vida desde otra forma, más armónica, más alineada. Más armónica es una buena definición porque cuando uno pudiera constatar que cuando uno toma decisiones con un arraigo profundo,
incluso cuando estas cosas nos traen aspectos consecuencias negativas, hay cierta tranquilidad y paz en la aceptación del destino. Pues ¿no profundo eso? Sí, eso no muy profundo. Sí, estoy ¿Pero qué piensas de eso? Claro, ahí yo creo que es cuando la vida deja de acontecer precisamente como un destino que viene impuesto por fuera y la vida se transforma en nuestras propias elecciones, de alguna manera, que no es difícil, o sea, no es fácil de hacerlo y probablemente, no quiero desanimar a nadie en la casa, pero no lo vamos a lograr hasta que no enfrentemos una crisis, como dice Jung, ¿cierto? Hasta que no tengamos una crisis profunda que nos impone la necesidad de reorganizarnos. Y esas crisis acontecen, Jung lo dice un poquito así, más o menos a los 40 años. Es como, la metáfora sería la siguiente: yo toda mi primera mitad de la vida salgo al mundo, conozco el mundo, obtengo un título o una carrera, formo una familia, hasta que en un momento me doy cuenta de que tengo que volver, tengo que hacer el camino de regreso. Ya llegué a la mitad, ¿cierto? No puedo seguir de largo, tengo que volver a la casa, ¿cierto? Salí a cazar, salí a conocer, a explorar. Y en ese retorno es cuando finalmente empezamos lo que Jung llama nuestro proceso de individuación, transformarnos en lo que originalmente somos, de alguna manera. No lo que construyó la sociedad, la educación, la cultura o lo inconsciente de nosotros mismos. Súper interesante. Nos van quedando ya casi un minutito y quería darte libertad de si quieres compartir alguna mirada o algo particular, porque bueno, también justamente pudiéramos entender que Chile a través del estallido social tuvo su propia crisis. Sí, totalmente. Podemos analizar a los países también como individuos, ¿cierto? Como organizaciones. Y yo creo que el estallido social y todo lo que se produjo fue precisamente esto, que la sombra brotó, el malestar brotó de alguna manera y brotó como brota, violentamente. ¿Cierto? Muchas veces esas crisis no se dan así tan suave como nosotros quisiéramos, se dan de forma repentina, ¿no? Así que, bueno, Jung creo que es un camino interesante, ojalá la gente le pueda dar una miradita ahí, es un buen autor como para poder repensarnos nuestra vida y conocer algo más de nosotros mismos. Muchísimas gracias, Pedro, por venir. Vamos a ver si podemos invitarte de nuevo para poder ir profundizando un poquitito más lo que hemos esbozado, que fue a raíz del tiempo era imposible profundizar tanto como hubiera querido para seguir avanzando en las mejores comprensiones posibles. Así que desde ya te dejamos nuevamente invitado. Sí, feliz. Agradecer tu mirada muy interesante a los temas, por lo menos para mí. Y bueno, el próximo capítulo, cuando te tengamos, vamos a entrar un poquitito más quizás a los aspectos de ¿para qué nos sirve comprender el psiquismo humano? ¿Para qué nos sirve comprender la humanidad? ¿Para qué nos sirve comprender los arquetipos? ¿Qué se puede hacer con el inconsciente colectivo, el inconsciente? Tratando de aportar un poquitito lo que está pasando en Chile, que está bien revuelto, y un llamado a la comprensión profunda, creo que es muy necesario cada día más. Sí, muchas gracias por la invitación y si me permite 10 segunditos. Sí, claro. En la Universidad Central, que es de donde yo soy profesor, vamos a hacer precisamente un curso, ahora la última semana de enero, sobre el pensamiento junguiano, una introducción dirigida a todas las personas, así es que pueden entrar a la página de la universidad y ahí van a aparecer los cursos de verano, donde hoy voy a estar haciendo precisamente una introducción al pensamiento de Jung y a todos estos temas que hemos conversado hoy día. Bueno, desde ya los dejamos más que invitados a participar de esa formación. En la medida que más gente también abrace búsquedas más profundas, vamos a poder ir teniendo conversaciones transformacionales. Así que naveguen, me imagino que googleen Universidad Central, curso de verano debe ser. Sí, Facultad de Salud. Pedro Salinas seguramente, y por ahí sí, con esa información va a ser suficiente para que Google lo lleve hacia allá. Muchísimas gracias por su sintonía, los espero en el próximo capítulo.